Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y sal. El día de hoy vamos a ver la lección número 13, Cristo nuestro modelo. Nos dice que en la imitación de Cristo radica la perfección del cristiano. Como antecedentes tenemos la lección 11, que nos habla de Jesús, visto más en su forma como de hombre, viéndolo de una forma geográfica, donde lo ubicamos geográficamente, tanto en el mundo como en la historia. En la lección 12 lo vimos ya en su naturaleza divina, siendo completamente Dios. Estos actos hacen que Jesús sea una sola persona. No hay que confundirlo con que son dos personas diferentes, un Jesús hombre y un Jesús Dios, sino que solamente es una persona. Esta unidad de esta persona se hace por la unión hipostática que vimos en las lecciones pasadas también, que es que las dos naturalezas se unen y se mantienen unidas perfectamente, sin estar una encima de la otra, ni revolverse ni nada, sino que están perfectamente unidas. Estas dos naturalezas se integran mediante un compuesto que se llama el compuesto teándrico. Es decir, que este compuesto teándrico hace que algunas veces veamos más la divinidad de Jesús. Como ejemplo tenemos la transfiguración, algunas veces los milagros que llegó a hacer. En otros vemos su lado humano, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante, donde vemos cómo sufre, cómo tiene compasión por los demás, cómo se preocupa por los demás. Eso se le llama el compuesto teándrico. Esas dos naturalezas, como les dije, no están revueltas, sino que son dos naturalezas que están perfectamente unidas, pero sin que una sobrepase el límite de la otra. Jesucristo es el modelo del cristiano. Ciertamente, si no tenemos a Jesús como modelo, a pesar de que digamos que vamos a la misa, que creemos en Dios, si no tenemos a Cristo como nuestro modelo, no podremos llamarnos cristianos. Por eso es un título que se nos fue dando con el tiempo, el de llamarnos cristianos, que como sabemos posteriormente otras congregaciones lo fueron adaptando a su manera, pero los primeros cristianos fueron los católicos. Bien, entonces, si Jesucristo es el modelo del cristiano, ya vimos también en la lección pasada que Jesús va a ser el prototipo, es decir, cómo debe de ser ese ser humano, y en este caso cómo debe ser el cristiano para poder llegar a su fin último, que es estar con Dios. Por eso Jesús nos va guiando, que es el siguiente punto. Jesús es el modelo que guía, porque ahora, decía el anciano Simeón, ya puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la que han preparado a la vista de todos los pueblos. Entonces vamos viendo cómo Jesús va a guiar como cabeza a la humanidad hacia el Padre. Pero ¿cómo lo va a hacer? Pues primeramente siendo un modelo de vida. Ese es el punto principal. Para ser un modelo de vida, para que nosotros lo tomemos como un modelo de vida, tenemos que seguir sus huellas. Sus huellas las vamos a ver en el Evangelio. En los 4 Evangelios. Por eso hay que conocer los Evangelios, estudiarlos, irlos meditando poco a poco para saber cómo era Jesús, qué le gustaba hacer a Jesús, qué no le gustaba, cómo se comportaba con las demás personas. De esa forma va a ser nuestro modelo. Y de esa forma nosotros lo vamos a seguir. Entonces, el siguiente punto es Cristo modelo desde la cuna. Pues si va a ser nuestro modelo, tenía que ser desde el principio. Nos dice aquí que la historia de María, como era una virgen, una mujer sencilla. José también era un carpintero. Se podría decir que era la profesión más humilde de ese tiempo. Y pues Jesús llega en un lugar, ya vimos en las lecciones anteriores, en la 11, que llega en el momento donde hay una paz romana, pero también llega en un momento en el que hay realmente necesidad, hay pobreza, y él, siendo modelo desde la cuna, llega humildemente, llega de una familia humilde y llega y nace en un lugar demasiado humilde, que es el pesebre en Belén. También nos dice que entre los últimos y los pobres. Esto nos habla de que pues Dios y Jesús siempre va a ver por ellos mismos, ¿verdad? Por los últimos y por los pobres. ¿Cómo se va dando esto?
Desde el principio en que nace Jesús, se aparece el ángel y los primeros que llama son los pastores. Hay que ver que no le habló a reyes, a soldados, sino que se le habló a los que tenían más necesidad de Jesús, a los que ya sabían que iba a llegar Jesús y que tenían esa esperanza. Entonces son a los que llama. Ya más adelante iremos viendo cómo Jesús se sigue preocupando por los últimos y por los pobres. Dice, pues no vine el médico no va a los sanos, sino va a los enfermos. Signo de unidad entre los hombres. Dice que, bueno, esto nos habla un poquito más sobre los magos que venían del oriente. Nosotros decimos por tradición que son 3, pero no sabemos cuántos son, la Biblia no lo dice. El detalle aquí es que no solamente reúne a los pastores, es decir, a los pastores judíos, sino que vienen personas de otros países a buscar al Hijo de Dios. Es ese signo de unidad, en el que a pesar de que era muy temprano para verse que la salvación iba a ser para todo el mundo, aquí nos dan una prefiguración de cómo esa reunión de personas de diferentes países, que nosotros luego los caracterizamos como, no sé, alguien blanco, barbón, al otro que es de color de piel negra, y al otro que es igual, de diferente color, pues los vemos como por costumbre. Pero si lo vemos ya en el trasfondo que nos ha querido decir con ello, es que Jesús llamó a personas de diferentes nacionalidades para unirlos. La debilidad del fuerte. Muchas veces decimos que pues el que es más fuerte pues va a usar su fuerza. Jesús, al ser Dios, pues siempre se mantuvo al margen de eso. No abusó de su fuerza de Dios, sino que se mantuvo siempre en esa humildad, en ese cuerpo humano, con sus limitaciones como humano. Tuvo una manifestación progresiva porque fue creciendo, no es que nos llegó bien. Si empezó su ministerio a los 30 años, pues bien hubiera podido llegar ya como adulto al mundo. Pero no, sino que decidió hacerlo progresivamente, desde un bebé, ir creciendo. La misma escritura en Lucas nos dice que va aprendiendo, ¿no? Va creciendo en amor, en fortaleza, en conocimiento, en sabiduría, en tamaño. Entonces vemos a ese Jesús que sí se limita realmente al ser humano, para conocerlo realmente como es. Sumisión ante la autoridad y el orden familiar. Pues Jesús siempre tuvo ese apego a las reglas. Ya hemos dicho muchas veces que Dios es orden, pues Jesús, al ser Dios, siempre tuvo ese orden, en el que José era la máxima autoridad de la casa, después María y por último Jesús. Aunque bien nos habla nuestra lección que muchas veces podemos pensar que es así, pero el principal siempre son los hijos. Siempre todo lo que se hace en los padres es para el bien de sus hijos. A pesar de que sean los últimos en la escala, por así decirlo, son la prioridad. Después aquí ya entramos a la vida pública de Cristo. Este es son muchos pasajes, pero principalmente en la primera parte vamos a ver cómo Él sufrió, cómo realmente como hombre sufre, tiene sufrimiento, sufre hambre, sufre sed, sufre engaño, abandono, tristeza, traición, injuria, todos esos sufrimientos, y ver que a pesar de lo que podamos nosotros sufrir, pues Él lo sufrió en mayor grado. Y nos da el ejemplo de que pues a pesar de tanto sufrimiento que pueda haber, siempre podemos seguir siendo mejores, seguir yendo hacia buscar darle gloria a Dios en lo que hagamos, a pesar de que nos lastimen, de que nos hagan sufrir. En contraste pues tenemos también sus sentimientos, cómo Él ama, cómo Él hace el bien, cómo es compasivo, cómo es sensible, amoroso, etcétera. Vamos a ir viendo también cómo Él como humano tiene esas mismas características y las refleja. También estos puntos principalmente son para que vayámonos dando cuenta de que Jesús fue completamente hombre, y como completamente hombre podemos imitarlo como nuestro modelo. Obviamente va a ser demasiado difícil hacerlo al 100%, pero pues hay que empezar poco a poco. Conocimiento de una persona. Aquí en el conocimiento de una persona es que cuando conocemos a una persona podemos decir, pues yo ya vi a aquel hermano, ya lo he visto muchas veces, lo conozco de vista, pero entonces no lo conozco bien. El conocimiento se va dando cuando ya hay una plática, ya hay
una unión realmente. Cuando cuando ya se vieron, platicaron y ya fueron varias veces, se va conociendo más a la persona. Asimismo con Jesús. El conocimiento con Jesús, pues primeramente lo vamos a tener desde que somos niños, de que nos lo platican. Muchas veces no estamos tan entrados en nuestra fe a esa edad, pero sabemos un poquito de él. Después, cuando ya somos adultos, lo vamos viviendo un poco más. Como les dije al principio, para conocerlo mejor hay que leer y releer los evangelios. Ahí lo vamos a ir conociendo cómo es, cómo era, qué le gustaba, qué no le gustaba, cómo le gustaba hablar con las personas, etcétera. Y después de ahí lo vamos a ir conociendo ya más a profundidad, siendo que ya lo conocemos y lo conocemos y lo conocemos, vamos ya a intentar hablar con él. Vamos a encontrarlo, nos dice más adelante, Dios con nosotros, porque este punto es muy importante. Si Dios está con nosotros, porque Jesús como hombre vino al mundo siendo Dios y hombre verdadero, y nos dejó aparte de eso su cuerpo y su sangre para que lo podamos tener, dice, y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Lo vemos en la Eucaristía lo vemos ya como ese pan bajado del cielo, pero en el que Jesús ya llega a nosotros. Nos dice que para que moremos en él, así como él está con su Padre, él es uno con su Padre. De esta manera vamos a ver que la unión con Cristo, siendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza, al unirse por la Eucaristía, no solamente nos estamos uniendo a Cristo, sino que nos estamos uniendo a más seguidores de él, a más católicos que lo aman, que lo quieren buscar como modelo, y esa unión ya se hace una unión universal, una unión católica, en la que nos vamos a unir mediante Jesús, no solamente entre nosotros, sino que nosotros con él con nosotros, y todos nosotros con Dios. Ya lo vimos ahí en la lección 12, cómo la Trinidad puede vivir dentro de nosotros, porque si está el Hijo, está el Padre, y si nosotros somos templo de Dios, el Espíritu Santo también va a morar en nosotros. Pues esta es la lección número 3, hermanos. Espero que no esté muy corta y les haya gustado y les sirva para su servicio. Que tengan una excelente semana y nos vemos en un próximo video. Vayamos a hacer luz y sal en el mundo. Hasta luego.